Hola, bienvenidos a un capítulo más del Rincón de la Ye. Que tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del mundo que me estén mirando. En esta ocasión voy a hablar un poquito sobre los demonios y si Eshu y Pombagira deberían ser considerados demonios dentro del culto de la Kimbanda. Y es algo que me parece importante aclarar o remarcar porque a lo largo de los años surgió una suerte de, digamos, la Inquisición desde el punto de vista eh, umbandista, desde el punto de vista del culto a la quimbanda o del africanismo. Nosotros hoy en día seguimos de alguna forma siendo perseguidos, quizás no con antorchas o digamos juzgándonos y quemándonos en la hoguera, como se hacía en la antigüedad, cuando la Inquisición no solo torturaba a quienes consideraban que podían practicar la magia o podían estar poseídos por algún ente demoníaco, sino que también a muchas personas que en su momento podían llegar a tener lo que hoy en día denominamos esquizofrenia. Y bueno, esa patología lo que propiciaba era que sean catalogados o catalogadas como poseídos o practicantes de la magia, entre otras cosas, ¿no? Hoy en día la Inquisición es digital. Hoy en día ya no nos persiguen con antorchas, no nos persiguen con la intención de quemarnos en la hoguera, pero sí la Inquisición, digamos, hoy en día, como les digo, es más digital o mediática. Es importante aclarar esto y aclarar algunos puntos en particular que voy a hacer más adelante, pero sobre todo quiero que entiendan lo que les voy a decir ahora. Nuestro culto, nuestra religión, la religión afro-brasileña e inclusive la parte africanista o el culto de Yu, nosotros no somos personas que estemos buscando a la gente para que venga a nosotros. No, no estamos tratando de convencer a nadie de, de que se una a nuestra causa o que se una a nuestro culto o a nuestra religión. No acosamos a la gente que piensa diferente. No perseguimos a la gente que piensa diferente. Y por sobre todas las cosas siempre mantenemos el respeto. Ahora, referente al respeto. Eh, Tanto el respeto como la falta de respeto se encuentra en todas las religiones. Así como gente o sacerdotes que hacen las cosas bien, como Baba Lorillá y Alorillá, o sacerdotes o evangelistas y demás, que hacen las cosas mal. Acá el problema no es la religión, el problema es la persona. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas manipuladoras, hay personas que buscan hacer la caridad y el bien. Esto no aplica solamente para nuestro culto, para nuestra religión, sino que también aplica para el resto de las religiones y el resto de los cultos, ya seas budista, hinduista, evangelista, cristiano, eh, mormón o como les digo, practicante de la religión afrocubana, afrobrasileña, yoruba. Básicamente esto nos afecta a todos sin importar la religión que sea. Pero por sobre todas las cosas, como les digo, lo que importa es no molestar al prójimo o no tratar de convencer o influenciar al prójimo eh, destruyendo otras religiones con tal de llevar gente hacia nuestro culto. A veces lo que les pido a todos es que abran un poquito la mente, que traten de entender o de comprender y quizás estudiar un poquito más allá de lo que se adoctrine en cada uno de los cultos o de las religiones, para poder entender un poquito más qué es lo que cultúa
una religión u otra, en qué, en qué entidades cree una o la otra, pero cuando empezamos a hilar un poquito más a fondo o más profundo, todos terminamos adorando y alabando al mismo Dios, con diferente nombre. Pero bueno, eso es algo que vamos a tratar en otro capítulo, pero es importante recalcar algunas cositas. Eh, Dejando de lado lo que es la parte inquisitoria, dejando toda esta introducción de lado, vamos a hablar un poco sobre los demonios y si Eshu y Pombayira deberían ser considerados demonios. Los demonios básicamente son seres o entidades no encarnadas, o sea, nunca tuvieron cuerpo físico. Si vamos a las escrituras, son ángeles caídos, que siguiendo a Lucifer se rebelaron contra Dios. Dios obviamente envió a sus arcángeles, a sus ángeles, en esta batalla angelical, en esta batalla celestial, y bueno, Lucifer junto con sus ángeles seguidores fue desterrado a lo que hoy sería el infierno. Entonces ellos se convirtieron en lo que hoy podemos denominar algo así como demonios. Pero lo importante es que no tuvieron, no fueron encarnados, no tuvieron cuerpo físico. Siempre fueron ángeles, ya sean caídos o no desterrados, por decirlo de alguna manera, pero siempre fueron ángeles. Ahora, estos ángeles pueden de alguna forma, o demonios en este caso, pueden influenciar o tratar de convencer al ser humano de hacer ciertas cosas. No puede obligarlos porque justamente nosotros tenemos el libre albedrío. Entonces no pueden obligarnos. Sí podrían manipularnos y podrían incitarnos a hacer ciertas cosas. Pero lo importante es que el demonio no tuvo cuerpo físico. Sí puede manipular, sí puede influenciar y de alguna forma controlarnos como si fuésemos títeres, pero no tiene cuerpo físico. Ahora vamos a lo que son los Eshu y Pombayira. Los Eshu y Pombayira son egunes. Egunes son espíritus de muertos. ¿Sí? Son muertos. Los egunes son muertos. Estos tuvieron cuerpo físico. Habitaron en nuestro plano, caminaron por la calle como caminan ustedes, tenían diferentes tipos de actividades de acuerdo a la época en que ellos habitaban y son prácticamente como somos todos nosotros, con las cosas buenas y las cosas malas que cualquier ser humano puede tener. Ahora, con esta suerte de cuando los a ver, esto me estoy yendo mucho más para atrás porque lo que es el culto para Kimbanda, el culto a la Kimbanda fue mucho más adelante, pero si vamos a la colonización de todo lo que es América y el comercio de esclavos, cuando los esclavos venían en los barcos hacia lo que es la zona de Brasil, todo lo que es la zona de Centroamérica y demás, que venía con el comercio de esclavos y habilitaban lo que eran las plantaciones, por ejemplo, de caña de azúcar en lo que era la zona de Pernambuco, que era uno de los territorios más grandes en lo que eran plantaciones de azúcar, por ejemplo, y estaba dividido en 4 o 5 parcelas, por decirlo de alguna manera, controlada por diferentes hacendarios que tenían a los esclavos ahí trabajando en las plantaciones. Cuando los esclavos vinieron en estos barcos, obviamente sus religiones o sus cultos también vinieron en estos barcos. Y en estos barcos es cuando comenzaba esta suerte de mixtura de las naciones y ciertas mixturas en los cultos afros. En 1908, con el nacimiento de lo que es la Umbanda, vamos un poco más para adelante,
digamos, de la mano de Celio de Moraes, con el caboclo de las 7 encrucijadas, que fue quien comenzó a dar, digamos, doctrina y empezó a marcar lo que son las bases de la religión umbandista hoy en día, se empezaron a dar ciertos parámetros. Pero había cosas que venían trayéndose de lo que era desde la época del comercio de esclavos a Brasil, que era el sincretizar. Uno, ellos, como estaba la religión católica muy presente, para evitar ser azotados, inclusive asesinados, maltratados, por tener otra creencia, porque la religión cristiana era la religión dominante y sigue siendo hoy en día en todo el mundo la religión dominante. Ellos, para evitar ser maltratados, asesinados, torturados y demás, comenzaron a cultuar a sus dioses, sincretizando a estos con santos católicos. Entonces colocaban en lo que era el altar la imagen del santo católico con el cual se sincretizaba este orilla, y detrás del santo católico se colocaba el otá o lo que ellos tenían para poder cultuar. Y de esta forma camuflar su creencia con la católica, y bueno, y ellos poder seguir obviamente agradando o practicando su culto o religión hacia los orishas en este caso. Posteriormente este sincretismo continúa en lo que es el nacimiento de la Umbanda, y posteriormente este sincretismo continúa hacia el culto de la Quimbanda. Yo les estoy hablando esto de una forma no tan ortodoxa, no tan explícita, y trato de explicarle de forma tal que cualquier persona pueda entender a qué es lo que apunto y que no vaya dirigido solamente hacia los religiosos. Bueno, continuando con esto. Así como los caboclos que llegan dentro de la línea de Umbanda, así como los orishas fueron sincretizados con santos católicos, dentro del culto a la Quimbanda, como son espíritus que tienen una vibración un poco más baja, un poco bastante más baja que los caboclos de Umbanda, se los solía sincretizar con demonios. Las imágenes eran figuras humanoides pintadas totalmente de rojo, con sus cuernos, etcétera, con su barba, con su pata de cabra, etcétera. Pero esto fue hecho porque estaba esa necesidad de sincretizarlo con los santos católicos, y de alguna forma en su momento, desde mi punto de vista, creo que fue hecho para generar miedo a los esclavistas y demás. Eso por una parte. Pero lejos está de que estos espíritus o guías espirituales sean considerados demonios. Porque, en primer lugar, la diferencia más importante es que Exu y Pombagira tuvieron cuerpo físico. Fueron seres encarnados. A diferencia de los demonios o los ángeles, que no eran encarnados, digamos, nunca tuvieron cuerpo físico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ellos son como cualquiera de nosotros, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas. Hay personas que hacen más cosas buenas que malas, hay personas que tienen actitudes más malas que buenas, pero nada se compara con la maldad y esa necesidad de ver sufrir al otro como lo verían o lo ven los demonios. Los demonios son la maldad en su esencia más pura, la maldad, la manipulación, el sadismo, todo eso está elevado a la enésima potencia. En cambio, el Exu y Pombagira simplemente fueron personas que quizás hayan tomado, en muchos casos, un camino un poquito más turbio que el que tomamos nosotros, o quizás hayan pecado, vamos a ponerle, un poco más que lo que pecaban otras personas. Su vibración es mucho más baja, y es por ese motivo que llega dentro de la línea de Quimbanda, para que a través de la práctica del bien y de la caridad su espíritu pueda purificarse
y de a poquito pueda ir elevando su vibración espiritual y de esta manera ir subiendo escaloncito tras escaloncito hasta que llega un momento que su vibración espiritual es tan alta y su iluminación es tan alta que pueden trascender sin ningún tipo de problema tras haber pagado haciendo el bien todo lo malo que hayan hecho en vida. Pero les reitero, lejos están de ser demonios, lejos está de ser, y no hay que confundir egunes con quiumbas, por ejemplo, o con egrégoras. Los egrégoras los creamos nosotros mismos, con nuestros estados de ánimo, con nuestra propia energía, creamos a los egrégoras que son una energía tan negativa que, bueno, puede llegar a perjudicar a muchas familias en su momento. Y el Egun obviamente es el muerto, y los Kyumas ya son seres del bajo astral que no son considerados demonios, pero que sí tienen una vibración muy baja y ellos disfrutan de hacer maldad. Digamos que sería un camino intermedio en lo que podría ser entre un demonio real y un Egun de vibración muy baja. Digamos, estaría entre medio de esto. Sin más que decirles, espero que comprendan, como les digo, que no son demonios, lejos están de serlo, y que no hay que ponerles una suerte de etiqueta catalogándolos de algo que no son. Estaría bueno que se comprenda el origen, que se analicen lo que sería realmente un demonio y lo que es realmente un Eshu. Hoy en día cambió mucho, ya prácticamente no se ven las imágenes de seres humanoides con cuernos y con cola. ¿Por qué? Porque de a poquito estamos dejando de sincretizar, y también invito a todos los religiosos que empiecen a dejar de sincretizar a nuestros guías espirituales con demonios o santos católicos, porque al fin y al cabo eso se hacía en un momento de esclavitud cuando éramos perseguidos o nuestros ancestros eran perseguidos y eran maltratados, acosados e inclusive asesinados por tener una creencia diferente a la cristiana o a la católica. Hoy la Inquisición, como les digo, suele continuar a través de las redes sociales, pero ya no tenemos que temer por esto de que nos incineren o de que nos torturen. Yo creo que la sociedad avanzó lo suficiente como para que esto no ocurra y que no tengamos que temer y que podamos practicar libremente nuestro culto sin molestar al prójimo. Posteriormente voy a hablar sobre otros temas como son las ofrendas, para que comprendan un poquito más relacionado con las ofrendas y otras cosas que hoy en día la gente puede considerar que puede ser bastante molesto, pero todo tiene un porqué y está bueno que lo comprendan. Y bueno, voy a proponer algunas soluciones que sean favorables para todos y ojalá que algún día se pueda dar. Sin más que decirles, sepan esto: Eshu y Pombagira no son demonios. Y me alegra que día a día cada vez haya menos imágenes con estas figuras humanoides simbolizando demonios, para poder sincretizar de alguna manera nuestro culto con la religión cristiano-católica y entender que ya no somos perseguidos con el fin de que nos incineren o nos maltraten o nos torturen, y tenemos que empezar a dejar de sincretizar, a cambiar esto y demostrarle a todas las personas lo hermoso de nuestra religión, todo el bien que podemos hacer. Como les digo, hay gente buena y hay gente mala en todas las religiones y nosotros no somos la excepción, ni ustedes. Y está bueno que la gente de a poquito vaya viendo que nosotros estamos acá para ayudar. Estamos acá para ayudar y ayudar a la gente a salir adelante a través de la calidad, no, de la caridad. No digo que
que en algunos casos no se cobren ciertas cosas, esa es otra cosa totalmente aparte. Si hay cosas, hay servicios que se cobran, hay cosas que obviamente tienen su costo. Hoy en día también todo tiene un valor, pero también dentro de nuestro culto, de nuestras prácticas, está también la caridad. Y no hay cosa más gratificante que es cuando uno realiza actos de caridad, ayuda a nivel espiritual, y estos servicios se dan relativamente rápido y las personas terminan muy contentas, y eso la verdad que a mí particularmente me llena el corazón de alegría cuando puedo ayudar a alguien y esta persona logra su objetivo y está bien y logra de alguna forma tener la paz espiritual. Así que bueno, me alegra, como les digo, que de a poquito se esté dejando de sincretizar las imágenes. Y ya saben la respuesta. Demonios son demonios. Eshu y Pombayira son Eshu y Pombayira. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Que tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les dejo un beso enorme. Y nos vemos en el próximo capítulo. Haya bendiciones. Chau, chau.